Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Espero algún día te encuentres a tu tribu. Espero con todo el corazón algún día conozcas a esas personas que te hagan sentir de aquí soy, aquí pertenezco. Sin embargo, si algo he aprendido es que antes de poder encontrar afuera ese lugar, es necesario que lo encuentres dentro de ti, que descubras qué es lo que te hace ser tú, que te hace vibrar y emocionarte todos los días cuando abres los ojos. Yo encontré a dos mujeres increíbles, dos mujeres a quienes no solo admiro, sino que quiero y respeto profundamente. Me han enseñado el valor del trabajo, la constancia y la dedicación, y todo eso a la par de ser unas mujeres sensibles, que también se caen y sienten miedo cuando van a comenzar algo nuevo, así como yo. Me han enseñado, y me siguen enseñando, que la vida siempre te va a poner obstáculos, y te va a revolcar y te va a hacer sentir chiquita, y que depende de ti levantarte, sacudirte y seguirle. Porque, ¿qué crees? El mundo es de los valientes. Algún día espero estar tomándome un café contigo, platicándote cómo fue que la vida nos unió. Nos hizo conectar y emocionarnos al instante. Y nos hizo imaginarnos un gran futuro juntas, pensando en cuánto podríamos crear, expandirnos y servir al otro. Cada una de nosotras nos hemos sentado a preguntarnos, ¿qué le duele al ser humano? ¿Cómo poder hacer de este mundo algo mejor? Y aquí estamos hoy. 3 mujeres apasionadas por la salud mental y listas para muchas aventuras. Querida Valeria, a darle. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy estamos de manteles largos en este trío fantástico. Están conmigo Shulamit Graver y Pamela Casís. Shuli y Pame para quienes las queremos. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy contentas de estar aquí. Encantada de estar junto con ustedes dos, este espacio increíble, Carlita. Muchas gracias. De verdad me dieron muchas ganas de aplaudir porque me emocionó que alguien leyera mi carta a Valeria y escucharlo de ustedes, bueno, es una bendición, es algo que atesoro muchísimo. Gracias a las dos por estar aquí. Me tienen nerviosa, me tienen honrada, me tienen emocionada porque pues decidimos las 3 estar aquí, unirnos, unir nuestras mentes, unir nuestros corazones para algo más grande que seguramente después tomará una gran forma, eso lo aseguro. Pero hoy, antes de empezar cualquier cosa, yo quería que nos conocieran un poquito más, que las personas, yo sé que cada una de ustedes tiene su audiencia y que las conocen, pero siento que hay cosas que no decimos, que no que escondamos, pero que no salen, que somos 3 creadoras de contenido, 3 psicólogas, ustedes además son terapeutas, pues que también son mujeres y también son personas y que batallan en el día a día y como le digo a Valeria, y también se caen y también les cuesta levantarse y también dicen, híjole, ¿será que esto es para mí o será que es lo que tengo que estar haciendo toda mi vida? Hay muchas exigencias en los diferentes roles, no solo son esos, además son mamás, tú eres abuela, esposas, que ser esposa es otro rollote. Entonces, pues yo quiero que nos conozcan, que conozcan a las mujeres detrás de los roles, detrás de las batas, detrás de los títulos, y por eso estamos aquí. Así que vamos a darle una conversación entrañable, estoy segura que se les va a quedar en el corazón a todas las personas. Y yo primero quiero empezar contigo, Pam. Feliz, Carlita, feliz. Porque tú fuiste la primera que decidió unirnos a las 3. Las 3 ya nos conocíamos, habíamos hecho clic, pero tú decidiste hacer ese chat y decir, yo quiero estar con ustedes. Yo quiero saber qué hay detrás de esa decisión de decir, quiero estar con ellas, me imagino algo juntas, ¿no? Es una realidad lo que acabas de decir, Carla, y te voy a explicar por qué me sorprendió a mí. No soy ese estilo de persona. Ustedes van a pensar que Pamela arma grupos, arma chat. No. Un día amanecí y yo dije, siento una conexión muy grande, muy rápido, ¿no? Tanto contigo, Carla, como contigo, Shulamit. Una vez yo estaba pensando y dije, cuando las veo, platico, conecto, y dije, estas son personas que quiero tener cerca en mi vida. Son de las cuales, de las dos, aprendo muchísimo, ¿no? Yo te escucho, Carla, cada vez que hablas, Shuli, toda tu experiencia, todo tu trabajo, admiro muchísimo a las dos. Y de repente un día amanecí y dije, voy a tomar esa iniciativa. Pareciera que siempre tomo una iniciativa. No, vivo muchas veces en este rollo y dije, yo quiero estar con ellas dos. Quiero compartir lo que somos juntas, porque yo sí creo que juntas podemos hacer algo muy padre, muy grande. Y fue una energía, Carla. ¿Qué te digo? Lo sentí. Bueno. Y así se sintió, ¿no? Así Cuando es. fue Así se ese primer sintió. mensaje de...
Y es esto que le pongo, ¿no? Como un ahí pertenezco, como yo también quiero estar con ustedes. No sé qué, es como no tener claridad, pero ahí quiero estar, quiero ser parte de este grupo. No lo pude poner en palabras. Okay. O sea, no lo pude poner, Sí. es algo que se Que siente se y yo sintió. creo que me guío muchísimo por lo que voy sintiendo. Y con ustedes dos sentía que hablaba el mismo idioma, que me entendían, que conectábamos. Dije, de aquí soy. Qué bonito. Para ti, Julie. Pues para mí fue increíble recibir ese mensaje. Me estoy como remotando ese momento que lo leí. Y dije, qué bonito, porque sí son dos mujeres que quiero, pero que admiro muchísimo. Y que conectarme con ustedes me ha dado mucho, no solo en mi crecimiento profesional, en mi crecimiento personal. Sus personalidades, sus formas tan cálidas de ser. Cuando los he escuchado hablar, de veras me he llevado mucho. Entonces, cuando recibí ese grupo, ese WhatsApp que formó Pane, que vamos a ir a cenar, dije, prioridad en mi vida, esa cena. O sea, me emocioné muchísimo. De mover cosas para llegar a esa cena. Sí. ¿No? Pues para mí fue igual. Para mí un poco no lo podía creer porque creo que una cosa con la que he batallado toda mi vida, y ahorita contarán ustedes cómo ha sido su experiencia alrededor de la amistad, porque creo que es un súper viaje para cada una. Sé que para las mujeres es una historia, para los hombres es otra, pero en mi vida sí me ha costado mucho como tener amigas que me acompañen a lo largo de mi vida, que se transformen junto conmigo, que permanezcamos juntas y tengamos cosas en común que van madurando con el tiempo. Pero esa sensación para mí de no sé cómo, lo que tú dices, no hay palabras, pero es una energía que se siente de ahí quiero estar, la he sentido muy pocas veces en mi vida. Entonces, como que sentir eso que venía, además que venía de la afuera, que no lo tenía que hacer yo, porque cuando lo haces tú a veces te queda la duda de, no estaré siendo intensa o qué van a pensar, que mejor no lo hago, y te privas de hacer muchas cosas por no sé, la pena o qué van a decir, ¿no? Entonces, pues para mí fue un regalo coincidir con ustedes porque ya habían estado aquí en Querida Valeria, las había conocido por separado, pero creo y las admiro profundamente, eso tengo que iniciar diciéndolo. Cada una de ustedes me ha aportado cosas que jamás pensé que pudieran entrar en mi vida. Pame, tú me enseñaste a entender a mi hija, a Valeria, para quien está dedicada a ese podcast, que sé que también es para mi chiquito Miquel, pero me enseñaste a entender el cerebro, entender el mundo, el universo de mi hija, y eso pues no lo podía hacer. Y eso que pues, soy muy responsable con mi crianza, soy de las que se mete a todo, ya ahorita le bajé porque era necesario y déjalos vivir un poco. Pero fuiste ese eslabón que fue muy importante en mi vida, que hiciera clic, que se incluyera en mi vida, y creo que la relación que hoy tengo con mis dos hijos, Pame, wow, es increíble. Y solo por escucharte, solo por tenerte en mi vida, por tomar un par de, no más de eso. No me imaginaría que además tenerte en terapia debe ser seguro una bomba. Y Julie, híjole, no sé ni cómo explicarte. O sea, tú me enseñas la ética de trabajo, la pasión por tu profesión, Julie. Yo pocas veces la veo en mi vida. La manera en la que te entregas, la manera en la que te expresas de tus pacientes, la manera en la que todo es importante para ti, lo haces desde el corazón, no solo desde una mujer sumamente inteligente y preparada, sino de esta paciente es muy importante y la vamos a sacar adelante, y de cómo hablas de esas sesiones que tienes de supervisión de casos. Es que ustedes no saben de verdad lo que hay detrás de cada una, y para mí es ese regalo para llevarle a las personas, que sepan que de verdad, o sea, hay tanta pasión y respeto por lo que hacen. Y bueno, yo eso lo tengo en mi corazón. Y ahí les va la primera pregunta. Quiero saber justo detrás de estas grandes psicólogas que son, empiezo por ti, Julie, ¿qué te hizo dedicarte a lo que te dedicas hoy? Pues bueno, es una historia que no he contado muy pocas veces, pero fíjate que desde que tenía 9 años me interesaba observar a la gente y el mundo de las emociones. Me cuenta mi mamá que estábamos en el supermercado y en la cola 10 yo le decía, mamá, ¿por qué esa señora está triste? Y mi mamá se sorprendía muchísimo. Wow. Llegamos a cargar gasolina y le decía, mamá, el que está cargando gasolina tuvo un problema, mira, tiene cara enojado. Y me decía mi mamá que le llamaba tanto la atención, y nos subíamos a un avión y decía, yo creo que esa pareja, mamá, no se quieren. ¿En serio? Sí. Sí, muy sensible. Me llamaba mucho el mundo de las emociones y yo jugaba a las muñecas, pero no jugaba como la típica mamá de muñecas. Yo quería que me digan cómo se sienten. Qué chistoso. O sea, sí, era una cosa muy curiosa, era yo muy chiquita.
Ok. Y entonces, bueno, fui madurando esa idea con el tiempo y nunca dudé que lo que quería era estudiar psicología. Nunca fue... Yo cuando oigo a la gente tan confundida con su proyecto de vida que está entre ser empresario o veterinario, digo, ¿cómo? Me tengo que hacer mucho esfuerzo en empatizar porque yo tenía una claridad desde niña, me interesaba y entonces empecé la psicología con una pasión que yo me acuerdo que el primer semestre ya me creía, o sea, todo el tiempo decía, wow, es que esto está superando mi expectativa. Fue esa pasión que sientes y dices que ves, es que la tuve desde niña y me sigue apasionando. Siempre digo una frase que nada humano me es ajeno. O sea, no hay nada que piense que no requiere esta atención, esta cercanía, este abrazar a esta persona, esta emoción y la curiosidad. Me da mucha curiosidad. Yo creo que es básico, ¿no? Tener Mucha curiosidad. Cuando tengo a alguien enfrente de mí, sobre todo en mi época que daba más consulta que ahora, porque ahora estoy haciendo como una transición a más tallerista. Pero me da tanta curiosidad saber cómo esa persona llegó a ser quien es, cómo se configuró en la persona que es, por qué piensa como piensa, de dónde viene. Entonces, no es una profesión, es una forma en cómo yo vivo. Me da mucha curiosidad. Me encanta. Qué bonito, qué bonito. ¿Para ti cómo fue? Pues yo soy el opuesto a Shuli. Yo fui de esas de la personas que empresaria. dice, yo iba a ser abogada, comunicóloga. El radar de psicología nunca estaba, no. Pero sí recuerdo que siempre me preguntaba, quiero entender por qué la gente actúa como actúa. Siempre me interesó mucho la mente. Pero yo no tenía claro, Shuli, yo de verdad no tenía claro. Un día amanecía, podía ser actriz, o podría ser cantante, o podría Que ser... te imagino, ¿eh? Pues Sí. te digo que nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para No dónde nos me vaya a ir. aprendamos. Pero realmente yo era de esas personas que no tenía ni idea qué quería hacer de mi vida. Y justamente fue esa crisis. Yo creo que esa crisis, ya que hice mi primera carrera y no me gustó para nada, entonces entré en una crisis personal, en una crisis de decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? No podía contestar esa pregunta. Yo ¿Qué no edad podía. tenías? Ay, Carlita, ya tenía, que serán unos 29. Por Ya ahí. eras mamá. Ya era mamá. Ok. Ya, o sea, había cumplido ese rol, ¿no? O sea, Sí, ya sí, me sí, caso, ahora soy mamá y ya que tenía a mi hija. ¿Y ahora? Ay, yo creo que ahí empezó esta parte de crisis mía de ya cumplí los roles, ¿no? Desde chica que yo tenía muy introyectados de Sí. terminas la carrera, te casas, ¿no? Y empecé a trabajar en varios lados, muchos lados empecé a trabajar, pero nada me llenaba. Hasta que de repente entré en una crisis personal de qué me gusta. Podía estar en cualquier tipo de entrevista, ya sea de ventas, financiera, en todas yo estuve. Hasta que de repente entré en una crisis y dije, no. Y entré a estudiar psicología para entenderme más, a entender quién era yo. Hoy lo puedo decir desde ese lugar. Nada más que había algo que siempre me atraía mucho para entender qué pasaba en el mundo de las personas, por qué actuaban como actuaban, por qué tú eres desde este lugar tan profundo y sensible, ¿no? Y tú podías leer perfectamente las emociones de los demás. Y esa parte era la que me cuestionaba, por qué cada uno estamos diseñados de forma completamente distinta y qué pasaba en esa parte. Y de ahí arrancó toda la parte de ser psicóloga, psicoterapeuta, y cuando entro a la parte de crianza, claramente fueron mis hijos. Nunca me imaginé estar metida en esa área, pero a final de cuentas es salud emocional en todos los casos, ¿no? El desarrollo, salud, crecimiento personal, entender, encontrar respuestas. Claro. Y lo más importante que ha sido para mí es poder ayudar. Yo creo que es una parte de misión que tengo, y yo creo que las tres la tenemos, ¿no? Compartir, ayudar, acompañarnos. ¿Y no les pasó que como que al principio que decidieron, porque yo también un poco desde ser mamá, me apasionaba desde que era actriz, la psicología, los personajes y quería crearlos mejor, pero me embaracé de Valeria y ahí decidí empezar a estudiar psicología, según yo como para ser mejor mamá, que un poco se me separaron los caminos, como que me empecé a apasionar por el estudio y un poco valiendo por acá mi hija, ¿no? O sea, como no lograba integrar lo que estaba aprendiendo con esto, lo tomé como muy la profesión y hay que estudiar y hay que leer mucho y hay que leer a los grandes y filósofos y todo, pero pues un poco no lo integraba con la realidad. Para mí fue hasta que empecé a tomar terapia, porque además te decían, bueno, no sé si ustedes igual en la carrera, pues que tienes que ser paciente para poder también dar terapia, ¿no? Y entonces yo decía, pues todos
que todos tomen, yo no. O sea, yo de verdad, yo sí me sentía como, no perfecta de flawless, ¿no? De no tengo imperfecciones, sino me siento muy bien con quien soy. Creo que tuve una infancia muy buena. Vengo de un hogar pues muy respetuoso, o sea, no creo necesitar terapia. Entonces, que vayan a terapia. O sea, imagínense, en la carrera con ese juicio de entrada. Tenía muy 25 común, muy común, ¿eh? No estás fuera de la realidad. Y yo creo que es por esta cosa salvadora, ¿eh? O sea, como yo vengo a salvar. Tal cual. No, que me salven. ¿Les pasó algo parecido? Sí. ¿A ti te pasó? Sí, me pasó algo parecido porque es como si tu misión es hacia afuera y se te olvida que parte de ti. Claro. O sea, que tu objeto primario, primario eres tú eres tu modo de trabajo, tú eres tu brújula. Tu brújula. Entonces, si no estás bien tú, y ahí aprendí una gran lección que la sigo aplicando hasta hoy. Cada vez que empiezo a sentir que me descompongo, porque creo que la sanación es un camino de vida, nunca estamos perfectos. No. Quien crea y nos escucha a veces en redes y hablando, y tú ahí no estás, ya brincaron y están perfectas. Iluminadas. Les cuento que no es así. No estamos. Que todavía yo regreso a terapia. Y regreso un tiempecito, me recompongo. Sí. Y digo, no es una terapia eterna, pero sí es una cosa que te das cuenta que somos vulnerables y tenemos que abrazar esas áreas y cuando no podemos, pedir ayuda. Totalmente. Tú, Pame. Pues mira, yo creo que ahorita que las estaba escuchando, tiene que ver mucho con que cuando tú estás estudiando la carrera, yo ya sé más que el otro. Siempre. O sea, como tú cierta arrogancia, ¿no? Ah, claro. ¿No? A ver, Claro. el síndrome del rescatador es yo puedo más, ¿no? Sí. Y yo creo que es una parte natural que nos pasa porque los que nos dedicamos a la salud, Sí. ¿no? Ya sea salud física, salud emocional, estás como en este empoderamiento de yo te puedo rescatar. Claro, Entonces te voy a ver claro. afuera, no voy a verme a mí. Es algo, pero yo creo que es algo natural que te va pasando cuando tú, y de repente vas evolucionando y te empiezas a dar cuenta, como tú dices, Shuli, oye, pero yo me caigo de repente, ¿y por qué me estoy conectando con este paciente? ¿Qué me está moviendo? Y yo creo que, y es una realidad, la terapia es una canasta básica, Sí. ¿no? Porque enfrento desafíos en mi vida que muchas veces yo necesito perspectiva. Puede ser que, como tú dices, ya no necesitamos años de terapia, Exacto. ¿no? Sí, claro. Más puntual, porque ya te reconoces desde dónde te mueve, qué Eso te es la mueve. cosa, te reconoces a qué vas, ¿no? Sí. Y entonces vas como tú Sí. dices, un poquito pero yo creo que es un camino de toda la vida y todos tenemos que estarnos como reinventando, reseteando, redefiniendo toda Todo la el vida. tiempo, ¿no? Sí. Y esto me interesa porque yo no soy terapeuta, soy psicóloga, pero no terapeuta, que es importante distinguir, ¿no? No todos los psicólogos son terapeutas, Definitivo. ¿no? Y al revés, ¿no? Pero es necesario, o sea, cuando ustedes están con un paciente, siempre tengo ese miedo para cuando yo me entrene en algún momento, que el problema del paciente no te empieza a despertar los tuyos, los propios, y que pues pierdas un poco de vista y empieces a proyectarte y es como casi como si te estuvieras hablando a ti. ¿Cómo no perder esa objetividad de tú eres el guía, pero somos seres humanos? O sea, no somos un robot, no somos ChatGPT, somos seres humanos que están sintiendo la energía del otro, se están proyectando en cierto nivel, pueden estar incluso juzgando a un nivel interno. ¿Cómo es esa experiencia para ustedes, para ti, Pame? Mira, yo sí creo que, voy a ser muy honesta, ¿no? Yo creo que ser terapeuta es una habilidad, ¿no? Ok. Muchas veces es una habilidad que puedes tener para realmente muchos temas que no te lleguen Sí. a nivel personal, ¿no? Pero cuando te conectas con un paciente, lo sientes, por lo menos yo, lo siento rapidísimo en el cuerpo. Sí. Cuando estoy con él, empiezo a ver cómo me estoy sintiendo y empiezo a sentir, puede ser un nudo, un hoyo en la panza y se está conectando con una parte de mi vida. Cuando veo eso, yo reconozco estas emociones y voy manejando la sesión desde mucho más con cautela. Saliendo voy y superviso, Carlita. Tu cuerpo te avisa. Mi cuerpo me avisa en segundos. Si de repente estoy, hasta lo reflejo en el paciente, ¿no? De repente, o hasta le digo, ¿estás sintiendo algo en tu panza? Y me dice, sí. Yo voy sintiendo muchas veces lo que va sintiendo la otra persona. Digo que yo creo que somos 3 personas muy sensibles aquí. Claro. Y entonces voy sintiendo y esta parte donde me está arrojando información, te está conectando con un lugar y sí lo hago muy consciente de decir, no metas de tu cuchara. Ok. Ten mucho cuidado cómo vas a intervenir en la pregunta. Y de ahí salgo
y voy a vomitar, ¿no? Con el que superviso a decir, esto me pasó, ¿no? Pero sí, la verdad, me pasó hace poco algo igual, una persona, lo pude reconocer, sabía que esto estaba haciendo algo mío también, puse pausa, terminó la sesión, lo trabajé y listo, lo pude integrar. O sea, lo detectas a tiempo y además me imagino que los años de experiencia te van diciendo, porque al principio a lo mejor te volcabas en el paciente y tú ahí valiendo, pero después ya sabes cuándo es del otro y cuánto es tuyo. Es un deporte. No, es un deporte. La verdad, no sé si te pasó a ti, Julie, pero al principio te sientes insegura. Le estaré diciendo, no, el síndrome del impostor. ¿Yo quién soy? Claro. Es impresionante. Es algo para impresionante. decirle lo que... No sé, para hacerle esta pregunta, como que... Claro, ¿no? Y aparte está depositando, se está abriendo contigo muy fuerte. Entonces tienes una responsabilidad tan grande, pero sí creo que la experiencia, ¿no? El deporte te va haciendo esa confianza de saber que estás interviniendo bien. Y como humanos la vamos a regar, ¿no? En algún momento tú vas a estar pasando por un mal momento y lo vas a reflejar. Claro. Pero pues no sé, a ti, Julie, si te ha pasado. No, claro. Miren, acá sí ayuda la vejez, viruela. Claro. Los años de experiencia, bueno, sí, porque sabes que siempre he pensado que esta es una profesión que los años te ayudan, ¿no? Sí, sí. O sea, puedes tener 80 años, me imagino yo a mis 80 años, esta viejita de canas, pelo blanco, y dice, puta, más le confío, ¿no? Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero a ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que son dos cosas. Sí es como el deporte, pero yo sí he estudiado unas técnicas especiales que me han ayudado maestros míos como Joe Dispenza, Juan Lucas Martín. Sí. Para acabando la consulta, hago un ejercicio de meditación en el que yo me envuelvo en una luz violeta y me deslindo de todas las historias. Sobre todo cuando trabajas en cosas fuertes como trauma. Sí. Es muy importante deslindarte. Ok. Y es una pregunta muy común la que tú haces ahorita. Muchísima gente la hace. ¿Cómo le haces? Yo hoy te puedo decir que tengo muy clara que no es mi vida, no es mi historia, es su historia. Y tengo muy claro que yo no la voy a componer y yo no la voy a corregir. El trabajo es de ellos. Yo solo soy una transición en esta época de su vida, una voz alternativa. Un acompañante. No, yo nada creo más. eso. Creo que cuando tú te bajas de este pedestal de no soy Dios, porque si soy Dios, pues qué difícil. Claro. Pero como no soy Dios, no soy alguien que tiene ese poder, el poder lo tienen ellos, es más fácil deslindarte. Okay. Pero sí voy a agregar, que estoy de acuerdo totalmente contigo, que estamos hablando de la vida real y hay muchos casos. Por ejemplo, si yo tengo un padre hoy muy mayor de 94 años con el que estoy batallando en una cosa de vejez muy fuerte y llega un paciente hablándome de algo así, es una combinación entre que lo entiendo mejor, porque estoy viviendo lo mismo, pero me toca una historia, me revive una historia. Entonces es un trabajo mental, es un trabajo, como tú dices, de supervisión, que tienes que estarlo haciendo ahí para decir, es su sesión, no es mi vida. Es que yo estoy en su realidad. Sí. Es como si uno se sale de su propia realidad y esa hora se la vas a dedicar a la realidad del otro. Me encanta. Pero es un ejercicio mental y sí creo que tiene que ver con experiencia. Yo también. Totalmente, porque además yo creo que es muy valiosa tu experiencia cuando, digamos, si falleció tu esposo, quedaste viuda a los 50 años, qué sé yo, y esa experiencia pues es muy dolorosa y supongamos te tomó 10 años superarla totalmente y ya te sientes como hablando del tema. Creo que desde un lugar en donde ya no estás viviendo esa realidad puede ser de mucha utilidad, de entiendo perfectamente el duelo por el que estás pasando, porque no estás ahí, pero no es diferente que 6 meses después de ese fallecimiento llegue una paciente, me acabo de quedar viuda. O sea, no estás en condiciones. Exacto. Y la experiencia te da ese autoconocimiento para saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Es verdad que siempre tienes que trabajar eso porque te dicen mucho que si te tocó algo, digamos este dolorcito, a lo mejor te platicó algo con su hijo, entonces a ti te removió y entonces ya no te sientes cómoda. Tienes que ir a trabajar eso que te conectó o puedes nada más deslindarte, esto es de ello, yo me voy a vivir mi vida, o si es necesario explorar y rascarle tantito a lo que te movió. Yo, desde mi propia experiencia, las dos. Ok. Como puedes decir, esto se queda ahí, es un cajón, ¿punto? Pero si es un pensamiento rumiante después de la sesión, lo tienes que ir a trabajar. Si yo salgo de la sesión y lo puedo integrar, ¿no? Porque yo creo que ya como terapeuta y como psicóloga,
Hay veces que lo puedes trabajar solo, lo acomodas desde este lugar, sí me movió esto, ok, y suelto. Okay. La única razón por la que yo iría realmente a trabajarlo es porque se queda esta sensación dentro de mí, este pensamiento rumiante de esta incomodidad. Sí. Si esa incomodidad persiste, es algo, una información me está dando de mí. Si no persiste, la verdad, soy como lo mencionaste, Shuli, cierro el cajón. Si es una habilidad de deslindarte de lo que vive el otro, por eso te decía que es como... Tienes que tener como un talento, no sé llamarle talento para poder cerrar, acompaño, pero hasta ahí lo dejo. Okay. No entra, no cargo yo tampoco No nada. abres la puerta de tu casa abro con la eso. puerta. Muchas amigas me dicen, ¿cómo le haces? Voy a ser honesta. Pongo esa puerta, Sí. la cierro por completo y la puedo cerrar. O sea, es impresionante. Ahora, con temas de trauma, como tú dices, es más complejo. Claro. ¿No? Yo no manejo tanto trauma. Esa es más tu área. Yo manejo de muchos pacientes. O sea, bueno, al final de cuentas todo es trauma, ¿no? Sí, o sea, todos hay temas importantes, pero sí lo logro cerrar. Ya. Y solamente si algo se me queda, está incomodando, es que me movió, que no lo tengo tan consciente para que lo esté repitiendo. A mí me interesa saber una parte de ustedes, que siempre soy muy curiosa con la famosa niña interior. Yo he tenido que hacer mucho de ese trabajo. Hay personas que dicen, ay no, qué bobada lo de la niña interior y cómo dan lata con la... O sea, realmente a mí sí es algo que me sirvió y siempre la tengo presente. Como que para mí el viaje de la niña interior era algo que tenía olvidado, pero cuando la trabajo, la veo, hasta incluso en técnicas terapéuticas platico con ella porque sentía que era una energía como que estaba muy enojada conmigo, la logro integrar y realmente gracias a eso estoy aquí hoy. O sea, me saqué de una depresión, me saqué de niveles de ansiedad que decía, es que esto va a acabar mal. Saqué adelante esta profesión, mi plataforma que hoy tengo, gracias a poder haber trabajado eso. Entonces ahora como que la veo y tengo un cariño bien bonito que ahí la tengo. Quiero que me platiquen y extiéndanse lo que se tengan que extender. ¿Quién eran de niñas? ¿Con quién soñaban? ¿Con qué soñaban? ¿Qué las hacía emocionarse? ¿Qué les dolió de niñas? Como eso que, no, pues la verdad es yo sí sentí que como fui la cuarta, nadie me volteó a ver y eso me fue transformando. No como, ay, pobre de mí, sino como eso me ayudó a estar aquí hoy, ¿no? Pero me gustaría conocer esa parte de ustedes que las tres tenemos ahí. ¿Quién fue Mini Shuli? Pues mira, yo era una niña muy reservada y muy, como que me costaba mucho socializar de niña, curiosamente, porque luego di un salto cuántico muy metida hacia mí. Okay. Era la típica niña que no le gustaba ensuciarse, con el vestidito blanco, todo almidonadito de esas épocas. Y era una niña muy, muy curiosa, pero muy hacia adentro de mí, poco... Eras introvertida. Era introvertida. Okay. Y después, recuerdo exacto que fue por la primaria que hice un salto tremendo, a tener amigas, a ser muy extrovertida, a conectarme mucho, pero de niña era yo más introvertida. Okay. Me gustaba mucho jugar sola, usaba mucho mi imaginación, mi curiosidad, pero era una niña principalmente solitaria. Ahora, soy la primogénita y vengo de un padre súper exigente, que eso marcó mucho mi vida. Claro. Y fue lo que más tuve que trabajar. De un papá que las cosas tenían que ser no bien hechas, sino perfectas. Era un papá que no firmaba la boleta si no sacaba 9 o 10. Si sacaba 8, tú imagínate la vergüenza de llegar a la dirección. Oigan, pues miren, mi papá, pues tenías que firmar las calificaciones. No firmó mi boleta porque saqué 8.6. Y entonces tuve muchísimo... Eso marcó mucho mi vida, la sobreexigencia marcó mucho mi vida, porque era esta sensación de que siempre tenía que hacer algo más para estar bien. Y una mamá muy cálida, muy permisiva, muy linda, que acompañaba mucho, pero el que marcaba la pauta era mi papá. Okay. Y eso marcó mucho mi vida. ¿Para bien y para mal? Pues, mira, creo que más para mal, hasta que curiosamente, y esto es interesante, cuando acabé la carrera de psicología, me di cuenta que no iba a ser una buena terapeuta, ni iba a escoger una buena pareja, ni iba a tener un buen futuro si no sanaba con mi papá. Okay. Y llevaba yo mucho tiempo ya en terapia,
por todo lo que había vivido con mi papá. Y se me ocurrió preguntarle al terapeuta si podía yo hacer una terapia con mi papá. Tardé 1 año en terapia para atreverme a hacerle la pregunta a mi papá de que quiero tomar terapia con él. Hoy tiene 94 años mi papá. Me pregunto, y me conmueve mucho, porque me pregunto qué hubiera hecho si no hubiera sanado con él. Fue fuertísimo. Entramos a terapia de pareja, papá-hija. Fue duro, conmovedor, pero buen resultado. Y me acuerdo que lo que yo quería hablar con mi papá era, no quiero que me pidas perdón. Yo consideraba que él me tenía que pedir perdón por mucho maltrato emocional. Yo sí viví violencia pura. Y le dije, no quiero que me pidas perdón. Quiero que reconozcas que no estoy loca. Eso. Que lo que yo te voy a decir hoy que viví fue cierto. Sí. Que cuando tú decías que una niña tiene que nadar a esta edad, en este mes y a esta hora, yo no sabía nadar, en Cuautla, en pleno Agüedionde, en un balneario, me picó con un alfiler la llanta para que yo nade. Porque iba a pensar que una niña que no se va a ahogar. Ajá. Yo recuerdo todavía la sensación de gritando, auxilio, me ahogo. Y un señor me agarró. Y él pensaba que yo iba a sobrevivir entre muchas cosas, muchísimo maltrato, mucho. Yo sí puedo decir que yo sufrí de violencia física y emocional. Creo que ese papá marcó mucho mi vida. Mis amigas hasta hoy se acuerdan que les daba miedo venir a mi casa a comer. Muy duro. Mis papás después de muchos años se divorciaron. Bueno, muchos, porque yo ya estaba casada y tenía un hijo cuando se divorciaron. Pero creo que haber sanado con mi papá me hizo escoger una buena pareja y me hizo darme cuenta que yo sané mucho de mi historia. Ahora, tengo que me conmuevo porque hoy tiene 94 años. Imagínate haber convivido hasta los 94 años con un hombre que estés enojada. Sí, claro. O sea, yo realmente lo perdoné. ¿Lograste que validara eso? Sí, claro, Sí. Lo validó, me acabó pidiendo perdón, trabajamos en la relación y me casé con un hombre opuesto. Wow. Opuesto, pero yo no sé, ahora pienso en los patrones que repetimos, yo no sé si hubiera repetido un patrón parecido para sanar y ya estuviera divorciada, seguro, o qué hubiera hecho en mi vida, pero fue una de las cosas que marcó a esa niña que vivía con mucho miedo, con mucho, por tener un papá así, me marcó mucho mi vida esa relación de violencia física y emocional. Y sanar a esta niña me costó muchísimos años de terapia, porque no solo fue sanar con mi papá, fue sanar conmigo mismo. Y fue un trabajo muy... ¿Cómo sientes muy cansado. Claro. Muy cansado. Que eso, ¿sientes que de alguna manera eso te hace ser mejor terapeuta? ¿O más bien te estorbaba para ser una mejor terapeuta? Mira, siento que me hace ser mejor terapeuta porque viví la experiencia de sanar. Y esa idea que yo tuve, habiendo acabado la licenciatura, de decir, tengo que sanar esa relación o no voy a tener... Me felicito por ese minuto de iluminación, lucidez, ¿no? De lucidez, de decir, tengo que sanar, ¿no? Y entonces, ahora que veo a mi papá tan mal, ya sin fuerza y todo eso, y ya me toca a mí cuidarlo, pues creo que lo puedo hacer desde el amor, desde la cercanía, desde el cariño, desde poderlo ver como un hombre vulnerable, ¿no? Compasión. Y también la parte sistémica, que es lo que yo hice, la teoría sistémica, surgió, o sea, ¿en qué voy a hacer mi maestría como terapeuta? ¿A dónde me voy a ir? Claro. Surgió de ahí, porque hasta que yo, un día en terapia, me preguntó mi terapeuta, oye, ¿y tu mamá dónde estaba? Que yo tenía a mi mamá hasta arriba y mi papá hasta abajo. ¿Y tu mamá? Mi mamá era una niña, ¿cómo? Yo veía a mi mamá como la mamá que me salvó, pero no, hoy pienso como mamá, oye, perdón, tú te puedes imaginar que a mis 4 años, nada más ubiquen este ejemplo, vomité en el coche y le ensucié su Mustang a mi papá. Me bajó del carro y me dejó en la carretera. A los 4 años. A los 4 años. En la carretera. Regresó por mí 10 minutos después. Quiero que se imaginen a una niña sola en una carretera a los 4 años. No, abandono, y no solo eso, es un abandono de supervivencia para un niño a esa edad. Y mi mamá estaba sentada junto a él. Ajá. No hizo nada. Pero yo nunca vi eso.
Yo nunca vi eso siempre la vi como que ella... ¿O como víctima? No, ¿También? como que ella era la que me abrazaba y me decía, pobrecita. La buena. La buena. Ok. Y hasta que pude ver eso y vi que pues tampoco tuve una mamá, fue muy duro para mí. Pero fue bueno y por eso estudié la teoría sistémica, porque creo que tenemos que ver a los sistemas en su totalidad, no como Completo. bueno, malo, víctima, victimario. Entonces, en mi crianza, ahora sí, Pame, tú como experta, tuve un papá mega exigente, Sí. violento, y una mamá cero, que era otra hermanita, que le tenía el mismo miedo y nos abrazaba. Y yo lo viví como alguien que me contuvo, pero realmente no fue así. Entonces, muy tarde en mi vida pude reconfigurar mi historia y darme cuenta cuál había sido mi vida. Eso me ayudó mucho como terapeuta, me ayudó mucho como persona, me ayudó a darme cuenta que uno puede resignificar su historia y no quedarte en la lamentación de pobrecita lo que me tocó vivir. Sí. A ver, no, haz algo con tu historia. Claro. Eso me tocó vivir, sí. Hasta que yo dije, ¿ahora qué hago con esto? Es ¿Me la sigo pregunta, lamentando ¿no? o sano? Claro. O sano. Y permito que me defina o cambio mi historia. O cambio mi historia. Y pues elegí cambiar mi historia y contármela de otra forma. Y algún día en esa terapia, por eso nada más para contestar tu pregunta si para bien o para mal, yo le reclamé a mi papá, me dijo, pero ve la mujer que eres exitosa, nada se te atora, eres una fregona, yo te hice fuerte. No sé qué pensar, no sé qué Entonces, sentir. yo ¿Qué le- piensas de eso? ¿Qué Exacto. piensas? Terrible, A mí me- no pienso, no estoy de Esos acuerdo. métodos didácticos. Le dije, soy quien soy a pesar de ti. Exacto. Perdón, así se lo dije, a pesar de sí, ti. sí, sí. No Lo me logré. voy a comprar esa historia que para ser exitosos en la vida, para que nos vaya bien y para trascender, tenemos que sufrir. Me encanta. No me voy a comprar esa idea y trabajo todos los días con mis pacientes. No voy a permitir que nadie se compre esa idea. No te va a definir el maltrato para ser una persona exitosa. Sí, no. Y el que te cuesten tanto trabajo las cosas para ser exitosa. No, yo hoy quiero pensar, y de veras me lo digo, que quien soy hoy no es por eso. Me encanta. Me encanta porque es verdad eso, porque siempre pensamos que es gracias a este amor duro, gracias a que te maltrataron, No. saliste y eres fuerte. No es cierto, gracias a que me maltrataste, hoy tengo ansiedad o batallé con insomnio toda mi vida o con desórdenes de tal tipo Digo, o con... aquí la experta sabrá, pero hablando de crianza, yo no me voy a comprar esa idea de... Claro. Si había un campamento, porque yo fui toda mi vida a los scouts Sí. y costaba 40 pesos. A mis amigas les daban 40 pesos y pagaban. Yo tenía que investigar un presupuesto desglosado de en qué consisten los 40 pesos para que mi papá me los dé. Entonces tenía que ir con el jefe del jefe. O sea, todo me costó tanto trabajo en la vida Sí. que yo no creo que así haya que educar ni que eso valga la pena, ¿me entiendes? Ni que eso defina que seas una Claro. persona. Seguramente hay una fortaleza y una resiliencia que salió de ahí, no lo Sí. voy a negar. Claro. Exactamente. Y que he por sido ahí una va. mujer resiliente Sí. porque yo decía, o sea, yo voy a ese campamento sí o sí, aunque vaya con el jefe del jefe del jefe y me entregue el presupuesto. Sí. Entonces, se burlan mucho mis amigas de mí porque a cualquier lado que llegamos no hay mesa. A ver, déjenme hablar a mí con el gerente. A mí- Nada se te atora, de Sí, verdad. nada O sea, se me encuentras atora. la manera. Nada se me atora. Lo que me cuestiono, y tú como experta, Sí. es la forma. Tiene que ser esa forma. No. Tiene que venir desde el sufrimiento para que nada se te atore. A ver, contesta. Entonces- No, pero es una realidad. Yo creo que hoy el maltrato no nos va a llevar a nada bueno nunca como ser humano. Tú acabas de decir la respuesta, es la forma. Yo no veo mal en que tu papá te hubiera dicho, a ver, desglósame el presupuesto, ¿no? Lo que pasa, yo creo que en tu infancia, yo creo, era constantemente en todo, ¿no? En todo. O sea, Sí. aquí A no darte era, la semana, o sea, aquí tú lo dijiste, era muy exigente. Y no solo te exigía para en el campamento, pero te exigía en comportamiento, pero en todo. Entonces tú ya veías una más, párale, ¿no? Y yo creo que en la vida es el equilibrio. Yo creo que eso es una realidad, que la gente aprende a luchar por lo que quiere cuando se enfrenta a los límites, a la carencia, al vacío. Y eso es algo que yo creo que tú, al sentir eso, te volviste resiliente. Encontraste ese lugar para recuperarte, ¿no? Para resolver, para ver más opciones. Eso solamente lo genera cuando te topas con una pared.
Lo que pasa es que yo creo que tú no te vas a comparar, te paraste con un muro inmenso, ¿no? Que fue sumamente fuerte para ti. Yo sí creo que, como dices, veníamos de una forma que era a través de la amenaza, el control, el miedo, la dominancia. Sí, y lo que se metieron contigo en esa carretera, Shuli, fue muy fuerte, porque a esa edad significa el sobrevivir. El sobrevivir. Es sobrevivencia completamente cuando te dejan en una carretera, ¿no? A los 4 años. Me muero. O sea, no, una niña de 4 años no puede sobrevivir por sí sola. Entonces sí es algo, y tristemente, o es una realidad que así les tocó muchas veces a nuestros papás, abuelos, ese estilo de crianza. Tú hiciste una pregunta y dijiste, oye, ¿por qué me casé con el opuesto? Yo tengo una teoría. Lo que pudiste reconocer que te dolió de tu crianza, tú te vas a ir al opuesto. Lo que no pudiste reconocer, el dolor que viviste de tu crianza, vas a repetir el patrón. Pueden ser la misma persona, Shuli. Tú pudiste haber sido la misma persona que, por defensa, no voy a sentir el rechazo de papá, no voy a sentir la exigencia, el dolor, todo eso. Pudiste haber sido 2, pero tú pudiste sentir el dolor que te causó tener un papá así. Y solamente cuando puedes sentir ese dolor te vas a ir a buscar lo opuesto, alguien que no sea amenazante, no, alguien que te contenga. Sí. Ese es muchas veces por qué repetimos patrones o nos vamos al opuesto. Porque tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad? Sí, pero ahorita hablaste, ¿no? Lo que al final de cuentas buscaste con tu papá fue esa validación, valídame. O sea, esa exigencia, ¿no? Cuando un papá es sumamente exigente, no voy a dar el ancho nunca, nunca voy a tener completamente tu aprobación, tu validación. Sí. Y tú fuiste a terapia, ¿no? No que te pidiera perdón. Tú hiciste ese trabajo personal, pudiste hacerlo, pero tú dijiste, por favor, valídame, que no estuve loca. Ahora sí necesito esa validación. Y fue un trabajo increíble. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la forma que pudiste resignificar para poderte dedicar a lo que hoy eres. Totalmente. Y de la pregunta que hiciste, Carla, de decir, oye, todas estas experiencias te ayudan a ser mejor terapeuta, en lo personal sí. ¿Tú cómo eras de niña? Ay, Dios, yo lo opuesto a Shuli. Siento que era la que molestaba a Shuli en la escuela. Siento que era la que me hubiera molestado en la escuela 100%. Si hubiéramos ido al kinder juntas. Y eso que no les he platicado mi historia, pero sí. Sí. Shuli, sí. Yo era extrovertida. Era tremenda. Te imagino perfecto. Me imagino. Ay, inquieta. No podía retadora. Estar sentada. Mira, no era retadora en el mal sentido con los maestros. Todo el tiempo les discutía. Todo el tiempo negociaba para trabajar menos, para no hacer nada. Me llevaba muy bien con ellos. Yo tengo déficit de atención, entonces ponle atención a un maestro. Entonces yo me paraba del asiento. Entonces sí te puedo decir que me la viví regañada toda la escuela. Okay. Pamela, yo no me vestía bonito, Shuli, yo sí podía estar de pants roto y así jugando fútbol. Esa era yo. Haz de cuenta, sí, una etapa y la verdad sí, hay una parte que yo no me daba cuenta que tenía instintos bullies. Ok. Así cuando dijiste, como cierta naturaleza. Podía leer la vulnerabilidad en el otro. Y no era de las... Para mí era todo el tiempo te voy a estar molestando, ¿no? De, ay, mira cómo te quedó tu pelito hoy, te ves muy guapa. De ese estilo de sarcástica, pero... De humor negro también. De humor negro y así. Pero yo no me daba cuenta hasta. Yo sentía, ve lo impresionante. Yo sentía que era simpática haciendo esos chistes, ¿no? Y hay veces que entiendo. Como carismática. Tenía que sacar recursos para salir adelante, ¿no? Claro. Tenía que sacar recursos para salir adelante. Pero sí hay un costo de eso. ¿Por qué? Porque el mensaje constantemente que yo recibía, Pamela, estás mal, Pamela no es suficiente, Pamela es mentirosa, Pamela, y cargar con ese estigma. Hasta, como dice el dicho, ¿no? Tú crea fama y échate a dormir. Sí. Ya, si algo era malo, era Pamela la que daba la nota. Yo soy la de en medio de 3 hermanos, ¿no? Mi hermano, mucho más... O sea, 3 varones. No. Un hermano mayor, yo soy la de en medio y una hermana menor. Ya. Yo era el sándwichazo. Sí, ok. Era el sándwichazo y voy a decir que yo sí creo que el sándwich es el que mejor sale. No porque le esté tirando a mis hermanos, no estoy hablando de ustedes, pero hay una teoría que tengo sobre el hermano mayor, el menor y el... O sea, Shuli, tú fuiste la mayor, ¿verdad? Lo siento. No vamos a hablar del mayor. Ya. Pero sí fui una persona que yo dejé de creer en mí. Por eso yo creo que no sabía quién era. Cuando yo tenía tantas versiones, cuando fui creciendo en prepa, tantas versiones de mí,
No, porque yo podía, pero les digo que podía ser yo todóloga, ¿no? Pasé desde que yo iba también ser conductora de televisión y luego yo fui a hacer un casting. No sé cantar, pero yo dije que iba a cantar y fui a hacer o sea, y desde la parte administrativa yo estaba en todo. ¿Te creó juicios de los adultos a tu alrededor? ¿Te sentías como que te sentías atrapada en las etiquetas o juicios de los 100%, adultos? mamá no está loca. No, hasta me acuerdo cuando le dije a mamá, voy ahora sí a hacer una maestría. Estás loca. Todo el tiempo. O sea, siempre estoy loca. Okay. Siempre se va a ocurrir Hagas una lo idea. que hagas, estás loca. Siempre lo que haga. Y yo creo que quitarme esa propia etiqueta de siempre estás mal, no, Pamela. O sea, hay una parte de no le creas a Pamela. Esa me costó muchísimo trabajo. A ver, es que lo cuentas muy divertido, pero en el fondo, a ver, siento que tienes la habilidad de sí, de esquivar, Sí. pero tú sola en tu cuarto, en términos autoestima, seguridad, el que no encontraras tu lugar, en que quiero hacer esto, pero pues me hablaba como de cierto dolorcito, de cierto no encuentro aquí. Claro, pero yo tenía, fíjate qué interesante lo dices. Lo platico desde este lugar porque a mí me costaba muchísimo trabajo contactar con mi dolor. Me costaba muchísimo trabajo verme. Sí. Muchísimo. O sea, cuando hablas de la niña interior, pues mucho tiempo la niña interior estaba en este estado, ¿no? Sí. De resolver, pero sí hay esta parte y es impresionante cómo el cerebro lo va a hacer automáticamente, ¿no? Cuando tocas temas muy vulnerables. Total. Sí es esa parte donde yo no me sentía entendida, ¿no? Y yo tenía se me creó esa fachada, esa máscara de Pamela puede con todo. Sí. Pamela. Ve con Pamela. Ve con Pamela. Pamela te ayuda. Pamela Pamela te resuelve. Como muy resourceful, ¿no? Como tú le sabes a todo, siento. Y entonces era por lo que era vista, ¿no? Yo encontré ser vista donde, no, mira, Pamela no le afecta, Pamela te saca la vuelta y te hace un chiste, Pamela se ve fuerte y a mí me daba muchísimo miedo mostrar esa parte vulnerable ante mis papás, ante los dos. Y eso que mi mamá era muy contenedora, es una persona sumamente contenedora y mi papá es un pan, realmente es la persona, pero yo no quería que mi papá me viera débil. Pues tú lo tenías asociado como debilidad. Yo, por supuesto, yo abrirle mi corazón y decirle es que me siento sola, es que muchas veces no siento que me hallo en algún lugar, ¿no? Yo sentía que mis papás me preguntaban, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Y cómo estás? Y yo me sentía muchas veces muy triste, ¿no? Que no me entendían. Sí. Y lo cargaba muy sola, pero sí aprendí a poderlo tapar. Ok. O sea, lo aprendí. Enmascarar, ¿no? Enmascarar, por supuesto. Aprendizaje. Okay. Sí, totalmente. Y eso, y la vida te va a decir, lo vas a poder enmascarar un ratito. Hasta que te va a golpear, ¿no? Y te empieza a golpear, me empieza a golpear, a alcanzarme, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Desde que te casas, desde que tienes hijos, y yo no puedo con todo, ¿no? ¿Dónde están las respuestas, no? Y aparte, la gente, en mi caso, la gente me lo reiteraba. No, ve y pregúntale a Pamela, ve y pregunta. Y una amiga siempre me decía, es que te voy a decir algo, aunque no sepas, me contestas como si supieras y te voy a creer todo. Ya, con eso dice, es suficiente. todo te lo voy a creer porque aunque no tengas la respuesta, te la vas a inventar y lo que voy a encontrar en ti es este sostén. Como seguridad, certeza. Como seguridad. Así. Sí, Hay como alguien esta, ahí. me imagino, pregúntale a Pamela. Pregúntale a Pues Pamela. ahorita Sí. también, pregúntale a Pamela. Pues sí, aquí es preguntarle a Pamela. Y luego dices, ¿dónde descanso? Me encanta. No, a ver, y si tuvieran que elegir, ahorita que estamos hablando de las infancias, una máscara que ustedes se pusieron o un papel o el personaje que se crearon, entiendo que hoy están, y estamos, me incluyo, más trabajadas. Yo ya tengo perfecto identificado cuál es mi personaje del que me tengo que separar, que me hizo mucho daño en muchos años de mi vida porque partía desde la ceguera absoluta de vivir en automático y sobrevivir y actuar desde mi respuesta al trauma, hasta que conozco y digo, no soy eso. Ese es el personaje. Si tuvieran que elegir un personaje, se me ocurre la complaciente, la fuerte, el salvador, la salvadora, la independiente, la guerrera. ¿Cuál de estos personajes o máscaras ustedes se pusieron o adoptaron para sobrevivir muchos años de su vida? Julie. A ver, hoy tú dinos primero. Carlita, me tú gusta, que ya estás. 100% la complaciente con prima hermana de la salvadora. Con prima hermana de la salvadora. Sí, o sea, con people pleasers totalmente. Que mucho me he encargado de desmitificar esto. Podemos caer muy gordos porque sí era la niña de
al final de la clase, porque yo quería ser la favorita del maestro, pero no es por, híjole, no quiero decir una grosería, pero no es pues, por fregar o por ser cagapalos, iba a decir. O sea, como, ¿qué molesta esa niña? No, es realmente, si la maestra no me ve, ¿quién soy? Si no me reconocen, si no me valida, si no me pone la estrellita dorada, yo no soy nadie. Soy una pulga, una cucarachita que ahí anda en el salón, invisible, y me aterraba la idea de ser invisible. Y mi estrategia para sobrevivir fue darle gusto primero a los adultos a mi alrededor. Siempre vivía, o sea, mi mundo fue siempre muy rodeada de adultos. El tío, la mamá, mis tías, mis abuelos, todo giraba en torno a cómo complacer. Yo fui esa niña que me contaban mucho, no, era, o sea, y tú llegabas y si te decíamos cántanos, cantabas, y modélanos, modelaba. O sea, yo vivía para el otro. Pero era una sensación de sentirme que existía. Ni siquiera es de ser visible. Que tu identidad era por ser, te la daba el otro, exacto. La mirada del otro. La mirada del otro. Si yo no tenía eso, entonces pues me desorientaba. No tenía una capacidad para desarrollar mi autonomía. O sea, como que nunca tuve ese espacio de seguridad. Yo sentía, ¿no? Para desarrollar y crear mi esencia. Hoy tengo poquitos años creando mi persona real, alejada de esta, porque claro que ahí está el instinto, si por años lo hice, claro. Aparece una figura que me despierta como amenaza, una figura amenazante para mí, inmediatamente es hacerme chiquita, sumisa, ¿qué quieres? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te doy? ¿Qué te hago? ¿Cómo te entretengo? Me traiciono muy fácil para darle gusto al otro. Me pongo en modo como entretiene a los demás, pues, si estamos en una cena y yo me siento muy, muy insegura, soy muy ruidosa. Soy de las que está y no deja quieto y te sirvo y te traigo y te platico, me invento historias, la historia le agregué 3 más, porque estoy muerta de miedo, estoy muerta de ansiedad, porque no encuentro mi lugar. Y tuve que aprender a estar conmigo, como silenciar esas voces, quedarme quieta en la mesa, el que quiera agua que se pare y se sirva a servir agua, el que tenga hambre que se pare al refrigerador. O sea, eso, que las personas, imagínate que cómo también puedes crear a tus hijos, regresarle el poder a las personas de hacerse responsables de su propia vida, de sus propias necesidades, de sus propias emociones, me costó muchísimo. Yo sentía que era la responsable de hacer sentir felices a las personas, de hacerlas sentir cómodas, de no amenazarlas por ningún motivo. O sea, tú sé esa niña buena en la que te puedas recargar, que seas un lugar seguro, en donde si el mundo está rodando y cayéndose a pedazos, vamos con Carla porque ella nos da paz, ella nos da seguridad. Ella siempre tiene un cafecito en su casa y siempre puedo llorar con él. Quiero ser ese espacio seguro, pero qué padre, pero mientras no sea a costa de ti. Ese es el primo hermano que hablas, ¿no? Ese es el primo hermano. Exactamente. Sí, ¿Para ustedes cómo fue? Sí. ¿O cuál fue esta máscara? Yo creo que de guerrera. Guerrera, sí, ok. Sí. ¿Cómo fue ser guerrera para ti? Pues la que puede con todo, la luchona. Yo tengo que poder con todo, tengo que lograr todo. Voy a demostrarle a mi papá que sí puedo y que no va a haber un no. Que si la condición es que yo no puedo ir al campamento en coches porque da miedo cómo manejan los jóvenes, pues me voy en camión. Y entonces investigaba un camión de ruta y me iba en camión de ruta y me volví muy guerrera. Y no creas y es algo con lo que he luchado, porque a veces digo, me cuesta trabajo elegir qué batallas pelear. Como viví de guerrera. Claro. Siempre pienso que todas las batallas, y ese es mi reto hasta hoy, pongo la misma energía en todas las batallas. Y no debe ser así. Claro. Y entonces mi lucha constante es cuánta energía pongo en qué batalla. Okay. Y sigo luchando con eso y lo hago mucho mejor. Sí. Lo hago mucho mejor. Pero esa máscara me llevó a tener siempre una energía demasiado puesta en todas las batallas y a perder un poco el discernir. ¿Qué batallas quiero y cuáles no? Y ese ha sido mi reto más grande en la vida. Me encanta. Y voy mejor, pero tampoco les voy a decir que es que nunca se... Palomita superada, no. Es algo que ya tengo consciente, que ayuda, que me sale mejor, claro, que lo hago mucho más hábilmente, y que estoy consciente cuando no lo hago. Sí.
¿Tú? Pero yo hasta creo ahí. que eso es parte de, yo creo que es la esencia que ya traemos, ¿no? Es esa parte que vamos a seguir luchando. Yo, claramente, sí, mi máscara de la fuerte, Ok. ¿no? De la fuerte que ella puede con todo. Así, yo creo que hasta la fecha, ¿no? O sea, me acuerdo que platico con mi mamá y hasta me dijo, eso no lo sabe mi mamá, que me platicó su sueño. No voy a ventilar tanto el sueño de mi mamá, no creas, ma. Pero aparecí en su sueño junto Ok. con otros personajes. Ajá. Y esos otros personajes eran personajes muy fuertes. Entonces, es esa parte donde sigo luchando para decir sí. Hay una parte que soy fuerte, pero hay otra parte que soy igual de débil que tú, y que yo necesito llorar, y que me apapachen, y que me contengan. Y muchas veces Descansar. busco gente, sí. No, no busco a gente tan fuerte como yo, al contrario, yo busco gente que me contenga muchas veces y lo que he aprendido es a expresarlo, a decir, no puedo más, necesito ayuda, ¿no? Y me ha costado porque yo también tengo un lado de guerrera, ¿no? Y me pasó la parte de guerrera a través de mis hijos. Mi crianza relativamente, lo agradezco y fue muy fácil, ¿no? Como esas partes que dices, fue una crianza relativamente contenida, no somos un sistema y estaba contenida, pero toda la parte donde yo creía que podía todo y sabía todo y yo tenía las respuestas de todo, pues la vida me enfrenta a no, ¿no? Desde la relación de pareja, ¿no? Que el matrimonio es una complejidad muy fuerte, desde los hijos. Entonces eso de yo puedo con todo y sostengo, yo dije, ya se acabó, claro. ¿No? Ya no puedo. La gente, al yo no poner límites, esa es la parte de límites, yo no me doy cuenta cómo la gente descansa demasiado en mí y yo, porque tengo algo en común contigo, yo me la paso cuidando las emociones de todo el mundo, Carla. No le voy a decir esto, mi mente No está. le voy a decir esto, exacto. No le voy a decir esto porque va a sentir esto, no le voy a decir lo otro. Y la gente me dice, Pamela, ¿por qué te preocupas tanto? No puedo evitar ponerme en qué va a sentir Carla si digo esto, qué va a sentir Julie, y si digo esto y la puedo lastimar y yo no la quiero hacer sentir mal, porque si mi mente no para. No para. Hasta que me dice, ¿cuándo vas a pensar en ti? ¿No? Sí. ¿Cuándo vas a pensar? Y hoy he aprendido, es una parte que jalo, pero he aprendido a decir, esta soy yo, no tengo todas las respuestas. Y muchas veces me confronta mucho en esta parte que me dedico a la crianza, ¿no? Sí. Donde iba a la escuela y de repente están viendo cómo se portan los hijos de Pamela. Y yo siempre, cuando en los talleres, yo decía, yo no soy perfecta. No, mis hijos se van a equivocar, pero ahora soy mucho más consciente de quién soy, qué hago, desde qué lugar les hablo, desde qué lugar me muevo, dónde está mi energía. Entonces, quitarme esta máscara de tenerlo que hacer todo perfecto. No, toda la vida lo hice realmente mal, pero hoy ya lo puedo decir, ¿no? Que yo también necesito apoyo, necesito sostén, que yo no tengo todas las respuestas. ¿Que me ayudó a salir adelante esa máscara? Sí, pero esa máscara también te puede alejar de conectar realmente con el otro. Totalmente. ¡Ay, qué bonito! Para mí se me hace muy interesante esto que dices, ¿no? Que sin duda, digo, da para otro episodio. Como todas esas presiones que deben sentir por ser terapeutas. A mí, en lo que más en cuanto me recibí, cuando yo pensé que título y todo iba a llegar validación, lo primero que sentí fue preocupación de, ahora soy psicóloga, entonces mis hijos tienen que ser perfectos, porque soy psicóloga. Sí. No es cierto, ¿no? O sea, todo lo que escondemos, todo lo que igual seguimos siendo mamás que estamos aprendiendo, no porque sabes un poquito más de una cosa, te deslinda de atravesar el tremendo ni somos perfectas en ningún sentido por ser psicólogas. Nada. Y ese es un mito de los más grandes. Pero la gente idealiza, Julie. Sí. O sea, la gente idealiza claro. Y dice, lo tiene todo resuelto. ¡Qué terror! ¿No? Claro. Pero idealiza hasta la imagen corporal. Les cuento algo rapidísimo. Hace años salió un artículo muy interesante sobre este tema, de cómo cargamos en la psicóloga la perfección. Había, que en paz descanse, una gran supervisora y una gran terapeuta de niños que ustedes ya no conocieron, la doctora Emily Suet, de lo mejor que he conocido en crianza y en niños, que ya tú estás muy joven para haberla conocido. Era una mujer muy obesa, un poco desalineada, una genia. Okay. Yo con ella llevé a mi hijo y fue mi mejor experiencia de vida, mi hijo mayor. Y un día se la recomendé a unos amigos. Me hablan en la noche y me dicen, ¿pero cómo me recomiendas una terapeuta gorda, desalineada? O sea, no me pude conectar toda la sesión con ella. A ver, entiendo que es tu imagen, pero a ver, también es un estereotipo de perfección. De que no una te va a recibir en saco, te va a recibir en un diván perfecto.
¿no? Y hay que desmistificar muchas cosas de lo que significa ser terapeuta. Sí, coincido. Tú puedes estar trabajando con tu imagen corporal, con tus luchas internas, con todo, y ser una gran terapeuta para el otro y tener estabilidad de ponerte en la realidad, en la narrativa del otro y ser una gran acompañante y una gran sabia. Claro. Aunque tú estés luchando tus batallas internas. Y es que muy siempre importante mencionarlo. el financiero está luchando sus batallas y tiene que sacar adelante los números de una empresa. O sea, claro. Esto está integrado. O sea, una cosa no se para con la otra y no porque sepas de una cosa, te deslinde de atravesar los procesos naturales de ser papás, de ser esposos, parejas, trabajador, no sé, lo que sea, pues, ¿no? Esto vamos a platicarlo en otro episodio. Porque estamos llegando hacia el final. Me está encantando y me ha encantado esta conversación. Me encantó conocerlas porque creo que nunca les había hecho esas preguntas. Conocer su lado más sensible, su lado humano, su lado que les da miedo, que les dio miedo en su momento, que les sigue dando miedo hoy, con lo que se enfrentan todos los días. En nombre de todas las personas, porque ustedes no saben que una vez que fuimos a cenar, la cantidad de personas que nos abordaban a ustedes parecían celebridades de pacientes de ustedes. Oigan, wow, o sea, la gente los quiere también, muchísimo. Carlita, a ti también. Pero eres famosísima. Pero me encantó ver cómo las personas las quieren mucho, de cómo es que gracias a Pam he sacado a mis hijas adelante, gracias a Shur. O sea, los comentarios siempre son positivos, me encanta. Ahora, la última pregunta es, ¿qué le dirían a su Valeria? Valeria es quien ustedes quieren que sea, pueden ser ustedes mismas, puede ser alguien en quien piensen. ¿Qué le dirías a tu Valeria, Pame? Le diría que se vale caer, se vale expresar miedo, se vale tener malos días, se vale tener buenos días, pero rodéate de gente que sume a tu vida. Esa red de apoyo yo creo que es fundamental. Y decirle que vas bien, que no tienes que alcanzar, simplemente vivir el hoy, agradecer lo que hoy tienes y lo que has logrado en todo este tiempo, ¿no? Y valorar y reconocerlo. Reconocerlo, ¿no? Ese apapacho, ¿no? Ese apapacho de decir, ahí estás hoy, aquí. Así. Gracias. ¿Qué le dirías a tu Valeria, Shuli? Yo me quedé un poco con una idea tuya, Carlita, que hace tiempo dijiste que tener buenas amigas y que te han enseñado que te tienen que durar toda la vida. Yo le diría que las relaciones sí tienen fecha de caducidad y que te permitas decir hasta aquí llegué con esta relación, aunque fue muy buena, hasta aquí llegó. Yo creo que lo que yo más le diría a mi Valeria es que se dé el permiso de reconstruir relaciones en cualquier momento de su vida y soltar las relaciones que ya no le sumen. Y aunque fue tu mejor amiga de la vida y fue lo máximo, hoy esa relación ya dio lo que tenía que dar y no siempre se pueden reinventar las relaciones. A veces hay que saberlas soltar, agradecer el lugar que ocuparon en tu vida, el tiempo que estuvieron presentes, pero ya dejaron de ser. Y creo que es algo que no nos dan permiso, nos enseñan a acumular, a que tienen que ser para toda la vida. Yo he roto con relaciones importantes y esa es una lección que he aprendido, que sí tiene fecha de caducidad y que siempre te puedes reinventar y rodearte de gente nueva, es algo que no caduca nunca, esa posibilidad. No seguir forzando, ¿no? Sí. Forzándote. Sí. Pues yo le diría, porque últimamente he tenido mucho en mente el tema del brillo personal. Me gustaría que supiera, Valeria, que el brillo va y viene, que hay momentos en la vida en el que te sientes un sol y una estrella que brilla y que eres capaz y inteligente y guapa y bonita y talentosa. Y hay momentos en los que no, y algo dentro de ti se desconecta y algo dentro de ti se va, como que sientes a dónde me fui, en dónde estoy, cómo regreso, cómo puedo regresar aquí, amarme, amar a las personas que quiero, que están a mi alrededor. Que sepas, Valeria, que ese brillo ahí está y que no te abandona, que es cuestión de darle tiempo, que no tengas miedo de vivir la etapa que tienes que vivir con lo que traiga. No va a ser bonito. ¿Y qué más nos gustaría atravesar? Un duelo, una pérdida, un cambio, de una manera honrosa y glamurosa y como dicen ahora, como con gracia. Me da el ataque esta frase de con gracia, no sin gracia, atraviésala.
atravesarla como sea, Como desaliñada, abandonada, feliz y luego triste y luego sana y luego no sana. Eso es ser humano y eso es ser persona también, y que tengas paciencia porque ese brillo va a regresar. Gracias a las dos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por habernos invitado a tu espacio, que es un espacio muy especial. La verdad, Sí. yo me siento, en lo personal, yo creo que Pame también, muy afortunada, muy privilegiada de estar con las dos. Wow, pero muy agradecida que nos hayas invitado a tu espacio. Ay, gracias, Julia. De Yo verdad, también muchas las gracias. escucho y sigo aprendiendo, ¿no? Las admiro. Gracias, Carlita, por este espacio. Les escucho a las dos y es parte de Nutreme, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me unió a ustedes? Esta sensación que tengo aquí. Qué bonito. Pues gracias. Y ya les iremos platicando cosas, porque esto no es casualidad, esto no es nada más sentirnos unidas y conectadas. Gracias a esta conexión vamos a preparar algo inolvidable. Stay tuned, que estén al pendiente, porque no quiero decir como dicen las influencers, se vienen cositas, pero se vienen cositas. Muy pronto queremos preparar algo muy lindo para ustedes, que sé que nos escuchan, que sé que se han beneficiado de alguna de las tres o de las tres, y que han incorporado los conocimientos o las experiencias que hemos compartido a lo largo de nuestra creación de contenido, de estar ahí afuera, y bueno, ellas muchas más con tantos años de experiencia, pero estoy segura que es algo que va a ser memorable para todas las personas. Muy pronto les comunicaremos de qué se va a tratar. Pero por lo pronto queríamos que nos vieran a las tres juntas, unidas y con muchos proyectos por delante. Les mando muchos, muchos besos. Gracias por haber llegado hasta acá. Compartan, por favor, si sienten que esto le puede servir a alguien. Suscríbanse en el canal de YouTube. Por favor, ¿cómo las podemos encontrar, Shuli? Tu podcast, tu Instagram. Bueno, yo estoy en todas mis redes como Shulamit Graver. También tengo un podcast que se llama Resignificando Ando. Que es una maravilla. Y ahí me pueden encontrar en Spotify, YouTube, las plataformas de audio. Perfecto, Pame. A mí principalmente en mis redes, en Pamela Casís Caram, ahí estoy así en todas, me pueden encontrar y hasta ahí. Y das muchos talleres. Doy talleres, padrísimos. ya se viene uno en septiembre también, uno muy bueno, uno nuevo que Mira, estoy sacando. Sí, así que, bueno. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Gracias por haber escuchado toda esta cuarta temporada, que la guardo en el corazón. Escuché historias inolvidables y entrañables y que las guardo siempre, siempre en mi alma y en mi corazón. Gracias por haber escuchado tantos episodios, por haber llegado hasta acá, no solo en este episodio, sino en todas estas temporadas. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos la próxima temporada. ¡Mua! Una producción original de Troop.